Deseos y protogemas. ¿Cómo me gustan los vídeos cortos? Es la fuente principal de la economía de todo Genshin Impact y creo que la gente aún no entiende del todo la importancia de este pilar fundamental del juego y por el que muchos y muchas de vosotros muchas veces hacéis misiones legendarias sin querer, sin tener ganas, solo por las protogemas, hacéis exploración cuando a muchos y muchas de vosotros no os apetece o sobre todo os da toda la ansiedad del mundo cuando llega un banner, un personaje que os gusta y os dais cuenta que tenéis varias zonas del mapa sin explorar o mecánicas que nadie hace a día de hoy como puede ser la pesca o el housing y de repente invertís horas y días de vuestro tiempo para sacar esas preciadas protogemas para no quedaros fuera del banner del personaje que más os gusta. Así que hoy dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, ya sabéis, no os cuesta nada, es gratis, ayuda un montón, posiciona y recomienda el vídeo, así que ayuda no sabéis cuánto, ahí dale like, suscríbete, campanita, muy bien, muchas gracias y nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Porque hoy es un vídeo que llevo trabajando mucho tiempo y tenía muchas ganas de hablar de los deseos y las protogemas en Genshin Impact. Dejadme en los comentarios, si os digo deseos y protogemas, ¿qué es lo primero que pensáis en relación al juego? ¿Ansiedad? ¿Impulsividad? ¿O capaz recuerdos bonitos, dobles legendarios, el 5 estrellas de color dorado poniéndose en el cielo y todo el mundo gritando ¡ah! Sí, como si estas cosas pasaran. Pues bien, 5 estrellas iba a decir. Las protogemas son la moneda principal de Genshin Impact, como he comentado, y es básicamente por lo que la mayoría de jugadores juega en torno a esa principal moneda económica que nos puede generar todo el resto de funciones de Genshin Impact. Es decir, las protogemas, aunque no lo sepáis, se pueden usar para maxear el pase de batalla. Las protogemas, aunque muchos no lo sepan, y esto no debería saberse, pero a veces es mejor hablar de cosas malas como la química en el culturismo, por ejemplo, para que se entienda, se informe y eso haga que la gente tenga más responsabilidad con ello, porque existir va a existir, pero se puede canjear protogemas por resina para maxear más los artefactos y poder farmear más. Spoiler, el RNG no existe, no sirve, es muy malo y no va a potenciar ni hacer que tu personaje se construya mejor antes, porque al final es RNG puro y duro y vas a malgastar protogemas, que es tiempo y o dinero, pero en función principal es la moneda de los banners para sacar los personajes, y los personajes basados en la economía del juego son el producto principal de Genshin Impact. Sí, vuestras monas chinas, damas y caballeros. Cuando un jugador nuevo llega a Genshin Impact, cuando vosotros erais nuevos, ocurre que este Genshin Impact concretamente es el pilar fundamental de los juegos gacha y además fue el punto de inflexión en el tiempo en el que un juego gacha pasó de ser nicho a mainstream. Entonces muchos de nosotros, y yo me incluyo, conocimos el concepto de juego gacha con Genshin Impact. Yo no sabía que era el pity, yo no sabía que era pues las protogemas y por qué eran tan importantes, yo no entendía por qué todo lo que hacías te daba un poquito de protogemas como si fueses un trabajador del juego y te van pagando poco a poco con cada esfuerzo. Y dejadme en los comentarios cuántos ya veníais de jugar otro juego gacha y cuántos conocisteis el formato gacha con Genshin Impact, que como digo fue la puerta a volver los gacha mainstream. Pero empezando por este punto interesante del vídeo, tengamos en cuenta que los nuevos jugadores siempre que entran a Genshin no solo tienen la sorpresa de aprender algo nuevo con el tema de los gachas, sino que se encuentran una gran cantidad de contenido para aprender y estar al día. Todo basado en cómo gestionar estas protogemas principalmente, en cómo maxear y construir correctamente esos personajes que salgan con protogemas, pero sobre todo empieza bien una función de escalado progresivo, ya que los jugadores, cuando nosotros empezamos, muchos de los antiguos en Mons de Liyue, no teníamos prácticamente una fuente, vamos a decir, estandarizada de protogemas en el juego, y ahora los jugadores nuevos tienen no solo las 4, 5 o 6 prácticamente regiones que tenemos ahora, sino subregiones como Sima, Enkanomiya y demás, y los jugadores nuevos tienen una cantidad gigantesca, un por 4 o por 5 de las protogemas que tuvimos al empezar. Este sistema de protogemas, y aquí empieza lo interesante del vídeo, se basa en un sistema de escasez. Los jugadores que están llegando a Natlan
todos los que llevamos jugando más de un año a Genshin, seguramente muchos de los que vais viendo este vídeo, ¿cuánto tiempo lleváis jugando a Genshin? ¿Más o menos de un año? Se han encontrado con que prácticamente ya no hay necesidad, entre comillas, de sacar personajes nuevos porque con todo lo antiguo puedes pasarte todo el contenido. Y como expliqué en otros vídeos, vamos a tocarlo por encima, pero no voy a entrar demasiado en esto. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. En Natlan, lo que van a hacer para contrarrestar este efecto literalmente va a ser traerte equipos cerrados, nuevos, solo con personajes de Natlan, y esto seguramente ocurra en el futuro con nuevas regiones o con Genshin 2 o con Khaenri'ah o con lo que llegue detrás de lo que se dice o se llama como Genshin prólogo Naciones de Teyvat. Recordar que aún estamos supuestamente en el prólogo y esto es la presentación del proyecto, o al menos eso se comenta y se dice pues en el primer tráiler que salió enseñando el resto de naciones. Y esto va a hacer no solo que genere en el futuro escasez de protogemas y de personajes, sino que aquí el siguiente punto importante es que seguramente dentro de poco, preparaos porque van a venir banners triples y no dobles como ahora. Y aparte de esto, otra forma de seguir manteniendo la escasez de las protogemas para que la gente no diga, bueno, me da igual, es estresante, estoy aquí perdiendo el tiempo o haciendo cosas que no me gustan por protogemas. Aparte de eso será sacar nuevos personajes rotos que Power Creep. Es decir, las dos soluciones son equipos cerrados y Power Creep, que lo expliqué en otro vídeo. Y seguramente, y el tercer punto a esto va a seguir siendo la innovación. Después de ahora aplicar en Natlan equipos cerrados y Power Creep en personajes muy bestias como Xilonen y posiblemente Mavuika, cuando posteriormente esto ya los jugadores lo tengan en cuenta y lo sepan y digan, bueno, ya empezamos, van a innovar y van a meter nuevos métodos. Y esto nos lleva directamente al primer método que han estudiado para ver si la gente se calienta más o tiene más ilusión, y que al final ha sido una decepción como una casa, que es el 55-45. De nuevo, os vuelvo a preguntar, ¿qué os ha parecido el 55-45? Personalmente, después de ver, no sé, más de 5.000, 10.000, 12.000, no lo he cuantificado exactamente, pero siendo creador y consumiendo contenido al igual que vosotros, no he visto un maldito 55-45. Técnicamente tienes un 5% de posibilidades de que ocurra, o menos del 5 incluso, con lo que realmente esto sale una vez cada 20 legendarios. Y personalmente he visto bastante más de 20 legendarios y aún no lo he visto. No sé realmente hasta qué punto fue un poco como la escarcha estafosa, que fue un poco, bueno, vamos a pintar aquí algo bonito en Natlan, vamos a hacer que Dawei llore y vamos a hacer que la gente se motive para que gaste, vamos a adelantar los por 2 para que la gente consuma esos por 2 y luego, sin embargo, pues vamos a ver cómo evoluciona Natlan. En lo personal creo que Natlan sí ha sido una buena región, sí me ha parecido increíble, sí me ha parecido peak, pero me ha molestado mucho las estafitas, me ha molestado mucho que el 55-45 prácticamente no lo he visto y considero que no existe y ha sido más que nada humo. La escarcha estafosa ha sido humo. Y lo que nos dijeron de que los bosses iban a dar entre 3 y 4 materiales, y todos nos hicimos a la idea de que si antes daban 2 y 3 con diferencia del 50-50 aproximada, pues el 3 y 4 iba a dar una diferencia del 50-50 aproximada. Y sin embargo hay 95% de posibilidades que salgan 3 materiales y 5% que salgan 4. Pero digo yo que, de nuevo, después de vendernos humo, al menos nos pusieron la senda divina en 1 en las armas. Que los jugadores creo que están contentos con ello, son más accesibles las armas y a la vez ellos ganan dinero porque más gente ve, digamos, rentable o worth it el baiteo de tirar al banner de armas. Ahora, recordar que en muchos vídeos de SEOs y protogemas hablo de lo que es la responsabilidad, el no volverse locos, el no hacer cosas por impulso y demás. No quiero tampoco abusar de ese discurso, con lo cual tranquilos, no vamos a darle mucha vuelta al asunto, pero siempre recordar, y enlazando con el tema del principio del vídeo,
que hay mucha gente que termina aborreciendo Genshin Impact y seguro que os ha pasado. De nuevo os vuelvo a pedir opinión en los comentarios. Hay una cantidad infinita de gente y he recibido una cantidad infinita de feedback que genera un pensamiento negativo y un rechazo hacia el juego cuando por este tipo de actitudes que comenté al principio del vídeo terminas explorando no por gusto sino por obligación, porque llega un personaje que te gusta o se va a ir su banner y ya no lo vas a sacar y terminas haciendo cosas que no disfrutas, y eso, si fuese una barrita de un videojuego, empezaría a llenar una barrita de disgusto frente a ciertas cosas que normalmente sí te gustaría hacer de Genshin, pero todo en exceso es malo y al final explorar en exceso y no por motivación te va a perjudicar. Aquí viene una estructuración muy importante y un punto que quería dejar en el vídeo cercano al final, ya que quiero comentaros cómo es realmente la estructuración más sana de deseos y protogemas para la comunidad de Genshin y sobre todo como pick del vídeo. Básicamente lo que está estudiado y se conoce, y un gran sí soy en los comentarios, de la manera natural de jugar de una persona es, si estás ya en un punto muy A de desconocimiento, B de total impulsividad, la gente suele, en cuanto tiene 160 protogemas, tirar un deseo. Y esto es lo peor que puede llegar a ocurrir. Hay mucha gente que, como digo, siempre está bajo mínimos, independientemente de si gastas o no gastas dinero, y lo que hace es hacer este tipo de empachos de contenido solo para conseguir las protogemas, para conseguir el personaje o el arma o la constelación que desea, y esto, como digo, genera cosas contraproducentes. La manera óptima es todo lo contrario a esto. Si eres un jugador que estás en ese otro punto o lo has estado, o hay ocasiones en las que lo estás y no lo controlas y depende más del propio juego, de si el banner te gusta más o menos, pero de vez en cuando haces esto que estoy mencionando, estás en el punto de la mayoría de jugadores de Genshin, pero además estás en el punto negativo. Estás teniendo una experiencia nefasta y sí, estás cayendo, digamos, en todas las tentaciones y todos los impulsos que genera el juego para que literalmente seas una billetera con patas del juego, porque algún momento por impulsividad habrás gastado dinero, a menos que digas en los comentarios, Phil, es que no tengo, entonces yo juego así, pero como no tengo dinero igual no gasto, está bien. No, sigue siendo poco sano para ti, para tu manera de jugar, e incluso como muchos videojuegos y redes sociales generan inputs de dopamina, el desequilibrio hormonal te puede afectar a nivel emocional igualmente y es una práctica poco sana lo que estás haciendo. ¿Cuál es la manera real de gestionar todo esto con las protogemas, los recursos y los deseos? Pues como muchos y muchas sabéis, y la gente que sigue la comunidad, la manera correcta es planificar, pero no solo planificar, sino seguir un método. ¿Qué método es? Básicamente es espectacularmente sencillo, pero conociendo lo que es el pity de Genshin, conociendo las probabilidades y conociendo aproximadamente, y lo entrecomillo mucho porque depende de otros factores, cuántas protogemas y recursos por versión puedes llegar a adquirir, hacerse, digamos, un estudio. No hay que hacer Excels, no hay que matarse, no hay que dedicarle más de 10 minutos cada 3 semanas que viene un banner, que cuando dices esto la gente piensa, ¡ay! ¡Es un juego! Me voy a poner yo a organizarme en un juego si lo hago para desestresarme. Si fuese un juego que tiene principio y fin y no tiene ningún tipo de riesgo ni de problema de generarte A, adicción, B, otros problemas graves, C, un juego que tiene una continuidad increíble y que te genera una atmósfera gigante para acabar siendo pues literalmente una billetera con patas del propio juego, te diría que ok, tienes razón, es un juego. Pero en este caso nadie puede contrarrestar ni contraargumentar que todo lo que acabo de explicar es totalmente cierto y, como digo, al menos hay que dedicar a disfrutar más y jugar sanamente 10 minutos cada 3 semanas que viene un banner, a organizarse. ¿Y cómo es la manera de organizarse para terminar? Muy fácil, separa entre 150 y 160 deseos por personaje. Hazte un plan si tienes mucho más de estos deseos realmente de lo que te conviene, si vas a poder realmente dar una parte económica real al juego o no. Separa las expectativas reales y sobre todo haz un buen plan respecto a los personajes que salen o los que no sabemos qué van a hacer en el futuro, y no cambies de opinión en el último momento porque eso significa que estás siendo impulsivo. No tires una multi de respeto.
no tires por los 4 estrellas, que son literalmente baiteos, que mucha gente todavía se utiliza como argot o como jerga corriente en muchos gachas y en muchas comunidades, el tema de la multi de respeto o el tema de este tipo de conceptos que solo os van a perjudicar y aplicados en un 5% de los casos de manera muy inteligente y correcta, sí van a beneficiar a tu cuenta. Es decir, no es algo radical de no hagas esto y punto, sino que todo en la vida tiene su justa medida y todo en exceso es malo, pero todo bien medido te va a beneficiar, incluido la multi de respeto y el calentar piti y el tirar por los 4 estrellas. Pero en principio, y sobre todo enfocado a la gran mayoría de gente que está viendo este vídeo y que juega a Genshin, que es comunidad de habla hispana, que es latina, que sois free to play, esto tiene muy poco margen de remedio. Si mi vídeo fuese en inglés, que principalmente me verían pues Estados Unidos, Europa y la comunidad asiática, que tienen como idioma común el inglés, diría un discurso distinto y sobre todo aconsejaría, ya que sí que tienen un poder adquisitivo mayor y un margen de maniobra un poquito más grande con el juego, y es más común que la gente y los creadores saquen todo C6 y demás porque se lo pueden permitir. Podría explicar esto de otra manera y dar más margen, pero la realidad es que también hay que hacer las cosas respecto al contexto que tenéis. Así que con hacer esto que os acabo de decir anteriormente y sobre todo planificarse de manera real, no ser impulsivo y sobre todo que los deseos no vayan a cuentagotas, cada 160 protogemas un deseo de mala manera, sino que tengáis siempre una cantidad grande de deseos, como yo tengo en mi cuenta free to play. Mi cuenta free to play, como está bien planificada, prácticamente casi siempre, el 95% del tiempo, está con más de 100 deseos. ¿Por qué? Porque planifico lo que voy a sacar, si tengo suerte o lo que sea, ajusto el plan dentro de lo que sigue pasando, y ahora mismo para Xilonen tengo casi 200 deseos. Y lo más probable es que me salga Xilonen, si pierdo el 50-50, gaste unos 150 malas chapas, me queden 80 o así, y me ponga a ahorrar para Mabuika, y cuando llegue Mabuika voy a sacar a Mabuika. Y si tengo suerte y tiro una multi y me sale Xilonen y me sobran 190 deseos, ahí ya puedo pensar, vale, tengo 190 deseos, puedo reajustar un plan realista y fiable. Y esto no es un discurso motivacional de juega más sano a Genshin y demás, como he hecho en otros vídeos. Esto que estoy contando es la cruda realidad. Más de la mitad de los jugadores de Genshin están en ese bando en el que juegan de una manera muy impulsiva, poco constructiva y bastante poco sana, y muy poca gente realmente hace esto de estructurar bien los deseos para disfrutar y hacerse expectativas realistas y no... Y este es el ejemplo más claro. Tengo 90 deseos y me gusta este personaje. Voy a tirar a ver si gano el 50-50. ¿Cuántas veces no os ha pasado esto? Así no se juega realmente. Si no puedes asegurar el personaje, incluso sería más sano tirar y quedarte con la sensación de haber perdido el personaje para que la próxima vez que venga el rerun o un personaje que sepas que no puedes perder, no solo tengas deseos de verdad para asegurarlo y poder jugar de manera coherente con tus deseos y expectativas, sino que además entiendas que es un juego. No es como la vida real perder la oportunidad de una inversión en varias casas y poder resolverte literalmente la vida y que te cambie para siempre, para ti y para tu familia. Es simplemente que vas a perder 4 píxeles que cuando te levantes al día siguiente para ir al trabajo o en tu negocio propio o la universidad, no te va a cambiar el día para nada. Y dirás, a mí sí, porque me pongo muy feliz. Sí, pero mañana va a seguir siendo el mismo día, tengas o no tengas el personaje. Te va a dar exactamente igual. Son píxeles. Así que, para terminar el vídeo, recordar, la economía de Genshin se basa en esas protogemas y se basa en que literalmente paguéis. Si analizamos esto, el juego os tiene como trabajadores a cambio de protogemas, pero de dopamina, que es una moneda mucho más importante, ya que forma parte de vuestro sistema emocional y de cómo estáis. Y hay que aprender a separarse de esa dopamina y esas protogemas para disfrutar al 100% del juego, sabiendo que no tiene importancia y no pierdes ni ganas nada. Y recordar, y este es el final del vídeo, Genshin se va a acabar algún día. Y aunque los creadores lo repetimos, la gente parece que sigue sin entenderlo. Genshin no es un juego en el que de alguna manera puedas recuperar todo esto que has hecho, y ya no solo de dinero, de yo metí $10.000, de tiempo. Una persona free to play le ha invertido, digamos, semanas de su vida en jugar a Genshin Impact, si contabilizamos el tiempo total, y esas semanas de su vida no las va a recuperar de ninguna forma cuando el juego se acabe, o cuando se vaya a otro juego, o cuando se aburra, o cuando tenga ansiedad durante media
medio año y haga todo a lo loco o algún día mete un par de tarjetones de $100, pero luego cambia la vida, cambia el juego, a lo mejor tienes menos tiempo ni siquiera de jugar y ni siquiera cambias de juego y simplemente dejas de jugar porque creces, porque tienes familia, tienes hijos, pasa cualquier cosa, le pasa alguna cosa, esperamos que no, grave a algún familiar y entonces empiezas a dedicar más tiempo a personas cercanas y todo eso no lo vais a recuperar. Una vez seáis conscientes de eso y de que todo es efímero, disfrutaréis mucho más y tomaréis mejores decisiones. Así que lo mejor que podéis hacer con Genshin siempre y como consejo final es ahorrar por defecto. Siempre que dudéis, que no sabéis qué vais a hacer, que veáis un vídeo y digáis ¡buah! Es que el Kinich está roto y ahora quiero sacarlo. Y no estéis al 1000% seguro y no estéis en la posición tanto de asegurarlo monetariamente, que es complicado y no creo que nadie pueda hacerlo realmente, la mayoría de gente que ve el vídeo, que consume esta clase de contenido, o no tenéis los suficientes deseos para asegurar ese personaje, entonces ahorrar por defecto. Dar un margen y un chance a esa dopamina y esas protogemas que, como dije, es como un sueldo trabajando gratis para la empresa del videojuego, e incluso no solo ahorréis por defecto, sino obligaros a tomar 1 o 2 días al mes de ni siquiera hacer diarias ni resina para daros una señal a vosotros mismos de que realmente eso lo hacéis por diversión y porque os da la gana y no porque estéis trabajando. Sé que mucha gente no solo ha gastado lo que no debía, a lo mejor dejando de comer o dejando de hacer algo muy grave solo por gastar en Genshin, sino que sé de primera mano que muchos de vosotros habéis fallado más en vuestro trabajo real que mantiene vuestra economía que lo que habéis fallado en Genshin haciendo diarias o resina. Así que quedaros con esa reflexión y espero que hoy con este video podcast hayáis aprendido muchísimo más de no solo los deseos y las protogemas, sino cómo funciona literalmente todo el sistema económico y de recompensa de dopamina del juego. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, si os gustan los vídeos así re largos, los que habéis llegado hasta el final. Al final no ha sido 1 hora, ha sido 20 minutos. Me hubiese gustado decir más cosas, pero tampoco quería yo alargar la historia ni repetir cosas. Dejadme en los comentarios si os gustan los vídeos más largos de lo normal. Yo sé que sí, cuando subo un vídeo de media hora, 1 hora, 40 minutos, no solo el algoritmo YouTube, sino vosotros lo veis y lo consumís mucho más. Así que vamos a intentar con el equipo del canal hacer menos vídeos de 10 minutos y a lo mejor no 2 vídeos al día, sino un vídeo al día, pero que pueda ser mucho más largo, tratando temas tan interesantes como el de este vídeo. Y poquito más. Ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, no os cuesta nada, ayuda un montón al canal, potencia un montón, posiciona el vídeo, el algoritmo, todo el proyecto, y esto nos ayuda a crecer y volver a devolveros todo esto multiplicado por todo el cariño que nos dais. Así que gracias a los miembros, que hay muchos miembros en YouTube y nunca agradezco porque lo de los miembros de YouTube nunca le di mucha importancia, pero creo que empezar a agradecer. Así que si eres miembro del canal y te hiciste miembro, muchas gracias, nunca lo dije, pero apoyas también, muchas gracias por apoyar por aquí por YouTube. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy Miñimiñis y chaito.